¿Uso o no uso termostato, amigos? Existe una gran controversia, sobre todo en el video que publicamos hace algún tiempo, este video, en donde muchas personas me dicen, el termostato sí es necesario, y muchos dicen, no, eso no lo necesito para nada, llevo años sin termostato. En este video vamos a aclarar y tratar de que ustedes me entiendan por qué sí es necesario el termostato. Y así su vehículo lleve muchísimos años. Sin termostato, pues mire que sí realmente necesita el termostato. Vamos entonces a mirarlo muy claramente a través de unos ejemplos y una explicación que vamos a tratar de que sea lo más simple posible para que todos entiendan. Amigos, bienvenidos. Mi nombre es Flavio Moncayo. Somos Inatco Internacional y bienvenidos a este canal. Para empezar a entender este tema, tenemos que hablar de la dilatación por calor o dilatación térmica. ¿Qué es eso? Todo elemento que se le aplique calor, especialmente los metales, se agrandan. Voy a hablar en términos muy simples. Se agrandan, se llama dilatar. Eso usted lo entiende muy claramente. Los seres humanos, cuando estamos con calor, ¿nos dilatamos? Sí. Usted cuando va a tierra caliente, ¿qué dice? Me hinché. ¿Sí o no? Eso es dilatarse, eso es agrandarse. Eso queda claro. Vamos a mirar que para un motor es necesario el calor. Siempre es necesario el calor. Ahora, si el calor es excesivo, pues se nos va a fundir. Si el calor es muy poquito, no va a dilatar bien. ¿Sí o no? Eso lo entendemos. O sea, si yo tengo un elemento que se agranda, vamos a suponer, esto no es lógico, ni es cierto, pero es para que me entiendan. Si este elemento, llamado inyector, con calor aumentara 1 milímetro y lo necesitara y fuera fundamental, pues sencillamente diríamos que agrandó 1 milímetro. Supongamos con 200 grados centígrados. Pero si yo le aplico más calor, ¿agranda más? Puede que sí, pero si le aplico más calor se funde. Es lógico. O sea, ese calor que tiene que ser controlado. El fabricante dice, yo requiero aquí solamente 200 grados centígrados. Si se me sube más, se me va a dañar este elemento. Y si le aplico 50, ¿qué creen que pasa? Pues si necesitaba agrandarse 1 milímetro con 50 grados centígrados, ya no agranda el milímetro, agranda menos. Por lo tanto, va a faltar tolerancia. O sea, la temperatura es fundamental siempre que sea controlada. Estamos entendidos. Vamos a mirarlo ahora sí, mejor y una mejor explicación, aplicado mucho más directo al motor. Veámoslo pues. Bueno, como observamos, este es un sistema de refrigeración de cualquier vehículo. Observamos que aquí encontramos el termostato y básicamente podríamos decir que el termostato que encontramos aquí, vamos a irlo marcando aquí, obsérvelo, lo tenemos ubicado en esta parte, aquí lo vemos, el termostato. ¿Cuál es la misión de él? Y de antemano en este video vamos a ver la diferencia entre un termostato con bypass y otro sin bypass, para que también me entiendan el concepto del video al cual hacía mención cuando inicié este, esta exposición, este video. Entonces, miren, aquí tengo un termostato en el cual cuando el motor está frío, sencillamente la bomba que está en esta parte impulsa el líquido, el agua, lo impulsa a través de las cámaras de combustión. La idea es sacar, pero el motor está frío. Entonces, si está frío, el termostato está cerrado, totalmente cerrado acá. No hay paso hacia el radiador. ¿Qué hace el agua? Entonces viene y mire que por este conducto pequeño que estoy marcando aquí, vuelve a la bomba, vuelve y tengo aquí un círculo de ingreso, retorno, vuelve, ingresa, recoge un poquito de calor, etcétera. Hasta que esto se calienta. Eso lo tenemos claro. Bueno, resulta que entonces, ¿qué pasa cuando se calienta? Muy sencillo. Cuando se calienta, voy a eliminar esto. Cuando se calienta, sencillamente el termostato, lógico, abre. Pero si usted observa, aquí hay dos huecos, para que me entiendan claramente, diferentes en diámetro. Uno es este hueco por donde puede salir el agua al radiador y otro es un hueco muy pequeñito aquí por donde se devuelve. Esta diferencia sí tiene mucho que ver con aquello de que yo le quité el termostato y el vehículo siguió funcionando.
Y hay personas, como el caso que me pasó en el video que hacía mención, yo le quito el termostato y el motor casi se me funde. Entonces, vamos a ver esa gran diferencia. En esto que está usted viendo aquí en pantalla exactamente, si el termostato cuando abre permite que el agua vaya por aquí al radiador. ¿Seguirá circulando agua por aquí? Claro, porque aquí no hay generalmente ninguna válvula. Aquí sigue, pero es muy poca. Es casi como un punto de desfogue, podríamos decirlo, cuando el motor se encuentra frío. Pero apenas abra el termostato, toda el agua correrá por este agujero hacia acá. Eso también es claro, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo le quito el termostato? Pues si yo le quito el termostato, algo que va a pasar es muy simple. Si yo le quito el termostato a este elemento, lo que va a pasar es que cuando se encuentra frío, totalmente frío, sencillamente el agua viene, ¿cierto? Ingresa al motor, perdón, el agua ya está en el motor, qué pena. Viene, circula y de una vez sube al radiador. Está tibia, no está, el motor no está caliente. Entra, vuelve y baja, hace todo el circuito completo. Y vuelve y entra. Pero ¿qué pasa aquí? Se demora más en calentar, se demora más en dilatar, se demora más en que los componentes o piezas y el motor en sí alcance la temperatura normal. Eso también hace que cuando haya un flujo de aire muy alto, ejemplo, voy bajando, pues sencillamente hay muchísimo frío y sencillamente como no hay quien me controle temperatura acá, pues básicamente el motor ahora se va a enfriar muchísimo, se va a enfriar muchísimo. Hasta aquí queda claro este concepto. Vamos a observar que aquí tengo un termostato con bypass y acá tengo un termostato sin bypass. Quiero hacer esta comparación para que entendamos muy claro este concepto. Luego ya hablaremos de la dilatación, pero sí quiero aclarar mucho esta explicación. ¿Qué es un termostato con bypass? Un termostato con bypass es que tiene un paso alterno, lógicamente, básicamente el significado bypass es ese, ¿cierto? Bueno, entonces, resulta que si usted observa en este termostato con bypass, el diámetro de aquí, de este tubo, para que me entiendan, o este hueco, para que me entiendan, bueno, en ambos es igual, sino que en uno está abierto, en el otro está cerrado, es grande el que va hacia el radiador, pero el que hay de derivación cerrada, el que va hacia el motor, también es grande. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando el motor está cerrado, perdón, el motor está frío, el agua fluye, fluye, circula y circula, pero no va al radiador? Ese es este primer caso. Este es el primer caso. Motor frío. Coloquémosle aquí la F de frío. ¿Ok? Bueno, coloquémosle frío. Entonces, cuando está frío, flujo del motor, de la bomba, aquí viene, pasa, perfecto, no hay ningún problema aquí. Hasta que calienta. ¿Qué pasa cuando calienta? Cuando calienta, ahora el agua fluye, viene igual desde el motor, pero ahora fluye hacia acá, en este sentido. ¿Qué pasaría si yo elimino el termostato aquí? Como ambos agujeros, este le voy a colocar uno y este le voy a colocar dos, son bastante grandes, digámoslo así. Sencillamente el agua fluiría una parte por acá y otra parte se iría hacia otra vez hacia el motor, lo cual haría que no toda el agua fluya hacia el radiador y lo cual me genera calentamiento real en un motor. Por lo tanto, en ese tipo de vehículos, el termostato, cuando ya está fluyendo el agua normal, ya está caliente, para que me entiendan, el propio termostato cierra aquí, hace que esta derivación quede cerrada totalmente, totalmente cerrada. Y listo, y el agua ahora sí permite fluir en un solo sentido. Esto es un termostato con bypass. Es el termostato que no se puede eliminar. Bien, vamos ahora a mirar qué pasa sin bypass. Entonces, cuando no tengo bypass, aquí lo vemos. Sin bypass es un tipo de termostato en el cual cambian los diámetros del, de las descargas, digamos, podríamos decirlo de la derivación. Miren, aquí el motor está básicamente frío. Aquí vamos a colocarlo en esta, está frío. Voy a colocar en la F de frío. Viene el flujo desde el motor, perfecto. Aquí viene. Y pasa por este agujero que es mucho más pequeño que este que va al radiador. Se ve muy claramente. Entonces, pasa, viene y vuelve al motor, etcétera. Cuando calienta, ¿qué pasa? Pasa lo del siguiente caso. Aquí.
pongámoslo a sede caliente. Cuando está caliente, ahora el flujo del agua, por lógica, y vuelvo y repito, por presión, no va a entrar en gran cantidad por aquí. Por aquí era una necesidad porque no había por dónde más salir. Aquí el agua, ¿qué pasa? El agua aquí ya viene al radiador, es empujado hacia el radiador y no hay ningún inconveniente en que se me vaya a recalentar. ¿Qué pasa si yo aquí le quito este termostato? Se lo elimino. Pues sencillo, el agua siempre, desde que usted enciende el motor, va a pasar por acá, va a hacer este recorrido y por acá pues va a ser muy escasa la cantidad de combustible y no va a haber ningún tipo de inconvenientes. Es por eso que en algunos vehículos permite que usted le quite el termostato y el motor funcione bien o no recaliente, no funcione bien. Que lo soy sincero, sin termostato no funciona bien. Y ahora me van a entender el por qué. Pero que se lo pueda eliminar y no le haya pasado nada en 8, 10, 12, 50 años, no le haya pasado nada. Es por esta condición. Bueno, ¿por qué se requiere el termostato? Todos los metales, como decía en la introducción, todos los elementos se dilatan. Si aquí observamos unos rieles, observamos que el fabricante deja una pequeña tolerancia para dilatar, porque el fabricante sabe que aquí va a llegar de pronto sol, va a haber temperatura, cuando pasa el mismo tren va a generar una temperatura altísima y necesita un espacio para que dilate. Sencillamente, si no deja ese espacio, pues habría un problema gravísimo, inclusive puede haber hasta fracturación. Esto lo entendemos claramente. ¿Qué pasa en un motor? Muy sencillo, miren amigos, ¿se acuerdan de esto? Y los que no conocen mucho de esto, bueno, pero mis amigos técnicos automotrices, aquí tengo muchos seguidores técnicos y mecánicos, ¿se acuerdan que cuando uno instala los anillos en el motor, uno deja una tolerancia? ¿Para qué cree que es esa tolerancia? Esa tolerancia es porque el fabricante ha calculado que a determinada temperatura esos anillos se van a dilatar y ese espacio pequeñito va a cerrar un poquito más. Por lo tanto, si lo cerramos un poquito más, ¿qué pasa? La compresión sube, el motor mejora, aumenta su potencia, etcétera. El problema es que cuando aquí se dilata es por calor. A mayor calor, mayor dilatación. Pero ese calor tiene que ser controlado. Acuérdense que aquí estamos hablando de la pura cámara de combustión. Si elevamos mucho la temperatura, aquí se nos va a fundir. Se va a expandir tanto el anillo que se va a pegar contra el cilindro. Pero si no lo calentamos o no logra la temperatura que el fabricante tiene estipulada, ¿qué creen que va a pasar? Pues el anillo no va a dilatar lo suficiente y vamos a tener un poquito de pérdida de fuerza, eleva el consumo y genera una cantidad de fallas adicionales. Estoy hablando solo de los anillos. Ahora el motor tiene pistones que también dilatan, tiene los mismos muñones de bancada, biela, bueno, etcétera. Las mismas válvulas dilatan. Recuerde que en un motor tiene muchísimas tolerancias y muchos elementos que hacen que realmente se requiera calor para dilatar. Y lógicamente que si dilata, los ajustes se mejoran. El fabricante ya sabía que eso iba a pasar. Los ajustes se mejoran y el motor funciona mejor. Recuerden, por eso es que existen impulsadores hidráulicos o antes se hacían mecánicamente esas calibraciones de válvulas, también teniendo en cuenta la dilatación. De aquí la importancia del termostato. Él es el que se encarga de controlar y mantener la temperatura estable de acuerdo a lo que el fabricante hizo, fabricó y diseñó el motor. Repito, la temperatura la determinó el fabricante y de acuerdo a eso determinó la cantidad de materiales que va a usar y la cantidad de dilatación que va a tener. Nosotros siempre comparamos la temperatura humana con una temperatura de un vehículo o tendemos mucho a asimilarlo, a asemejarlo. ¿Por qué? Para nosotros los seres humanos 50 grados centígrados es algo exagerado. ¿Sí o no? A 55 nos estamos quemando. Para un motor no. Para un motor 55 graditos es frío. Hablo de las cámaras de combustión, que es donde se genera la mayor cantidad de concentración de calor. Es lo más caliente, eso es candela pura. Entonces, una temperatura de 600, de 300, 800 grados dentro de las cámaras de combustión no le afecta, ni tiene en cuenta si usted se encuentra a una temperatura de menos 20 grados. Menos 20 grados contra 800 grados, no creo que sea mayor. O 800, 700 grados contra una temperatura de 55 grados, 60 grados en un desierto, pues para usted o para nosotros como humanos estamos que nos derretimos. Para el motor no, el motor está hasta frío. Es por eso que no tenga en cuenta,
el termostato, aquello de que es que aquí es tierra caliente, aquí es trópico, aquí es frío, eso no tiene nada que ver. Aquí manejamos temperaturas que no son humanas, mis amigos, son temperaturas extremadamente altas que para un motor eso no es nada. Creo que he sido claro con esta explicación para evitar ese concepto de que yo vivo en el trópico, yo vivo en zona fría. No, eso no tiene absolutamente nada que ver. No se compare su temperatura, repito, con la que hay interna en el motor, que es la que realmente importa. ¿Usted se imagina un fabricante chino en el problema que se metería un fabricante japonés? Vamos a enviar unos vehículos para Lima y busquen el atlas qué temperatura hay, dónde está ubicado, caliente o frío, le quito el termostato. Vamos a enviar unos para Quito o vamos a enviar unos para Bogotá. Miren, no, eso es frío, dijera el fabricante chino, no, quite ese termostato, no va a servir. El enredo en el que él se metería, y hablemos de chinos, europeos, ¿usted cree que un fabricante hace eso? Él ni sabrá dónde estamos muchos de nosotros. Lo que le importa es que su vehículo funcione muy bien, con su temperatura bien, y siempre tendrá termostato. Y no creo que los fabricantes, todos, y todo el conjunto de ingeniería, fabricantes de autos, se equivoquen tanto que a todos les colocan termostato. Y viene de pronto un amigo técnico, mecánico, y dice, no, yo se lo quito. Pues ya tocaría, no sé, un convenio diferente para que los apoye, ¿no? Porque todos los ingenieros estarían equivocados. No sería, no es como lógico, ¿cierto, amigos? Entonces, tranquilo. El termostato hace parte del equipo original de su auto y su motor. Bueno, creo que he sido muy claro con esta explicación. Espero, sobre todo, sus dudas, si debo usar o no debo usar termostato, hayan sido aclaradas. Lo expliqué de una forma técnica muy fácil. Si usted quiere usarlo en su vehículo, es decisión suya. Si no quiere usarlo, igual. Pero sí es muy bueno que usted entienda la razón técnica, la razón de ingeniería, podríamos decirlo hasta cierto punto, el por qué el termostato, todo fabricante, todo, lo va a usar y lo va a tener. No depende si usted vive en tierra caliente, tierra fría, ciudades heladas, ciudades... No, es mantener una temperatura constante y estable. Bueno, amigos, les deseo una feliz mañana, tarde o noche donde usted se encuentre. Y recuerde suscribirse, compartir este video y que estén muy bien.